Gracias. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos, todas, todoas. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente del Núcleo Académico Básico. El día de hoy, nuestro anfitrión va a ser el doctor Jaime Verdín y nuestra sesión está dedicada al derecho a la salud. Voy a recordar un poquito la razón del seminario, cómo se construye rápidamente, sus objetivos y dinámicas para que podamos ir dialogando esta tarde. El seminario lo diseñamos el doctor María Alfredo Hernández y yo en el contexto de mi estancia postdoctoral en la Autónoma de Tlaxcala. Y el objetivo es pues discutir entre pares eh, distintas dimensiones de los DESCA. Y originalmente fue pensado como un seminario exclusivamente para profesores, donde discutiríamos en claustro, por decirlo de alguna manera, nuestros diversos temas de investigación y pues conformaríamos grupos de trabajo y coordinaríamos investigaciones. Pero conforme se fue desarrollando el seminario, nos fuimos dando cuenta que nos hacía falta, por supuesto, la presencia de nuestras y de nuestros estudiantes para enriquecer el seminario. Y así se le sigue llamando Seminario del Núcleo Académico Básico, pero, pues bueno, es un seminario un poquito más amplio, ¿no? No solo nos van a ver esta tarde discutir al doctor Jaime Verdín, al doctor María Santiago y a mí, sino que pues todas ustedes y todos ustedes están convocadas a participar en esta discusión. Y bueno, para quien no ha estado en la discusión ni en los seminarios, algunos de ustedes ya nos hemos visto acá, algunos de ustedes no, entonces, pues repito, como brevemente la dinámica del seminario. Se divide el seminario en cuatro ejes temáticos generales: derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, cada una de las sesiones que vamos haciendo toca alguno de esos temas de forma general, aunque eso no quiere decir que no vaya a tocar otro tema. Por ejemplo, el tema de hoy, derecho a la salud en América Latina, em, creería yo que en principio está puesto en la categoría de derechos sociales, pero viendo la propuesta del doctor Verdín, habremos visto ya en las lecturas que nos compartió, pues que difícilmente lo podemos dejar solo ahí en el cajón de los derechos sociales, y que más bien pues son derechos transversales, multidimensionales. Entonces, bueno, esa es como la idea general. Hay un espectro de derechos con el que vamos a estar trabajando en cada una de las sesiones, pero ese espectro de derechos puede moverse hacia uno u otro lado. Eh, en cada sesión, nuestro anfitrión o anfitriona, en este caso el doctor Verdín, nos va a compartir una breve exposición sobre el tema a tratar y nos va a proporcionar, nos va a compartir también dos preguntas detonadoras para que empecemos a discutir el tema propuesto. Y bueno, la duración del seminario son 120 minutos, 2 horas. La verdad, nunca nos hemos pasado de esas 2 horas, salvo algunas excepciones por ahí, de unos minutitos, pero en general terminamos a las 7. Y la idea es distribuir las participaciones de forma más o menos equitativa. El día de hoy habemos 10 personas. Entonces, pues una vez que termine el doctor Verdín, vemos cuántos minutos nos quedan, y en razón de los minutos que nos quedan, pues distribuimos un número de participaciones más o menos equitativas. Entonces, bueno, el día de hoy
ya como en sentido más técnico, nuestra, nuestra sesión se titularía Derechos Sociales 2 porque ya tuvimos Derechos Sociales uno y el subtema o el tema en particular sería el derecho a la salud en América Latina. Y les voy a presentar al doctor Verdín, voy a leer su semblanza y ya lo dejamos hablar a él. El doctor Jaime Arturo Verdín Pérez es doctor en Derecho con mención honorífica por el posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis denominada Derechos Político-Electorales en la Convención Americana de Derechos Humanos, hacia la consolidación de una democracia participativa en un sistema de derechos humanos. Esto en 2016. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Vizcaya de las Américas, en donde obtuvo mención honorífica con la tesis El juicio de amparo en México, retos y perspectivas. Esto en el año 2011. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Álica, Nayarit, y diplomado en Juicio de Amparo por la Universidad Vizcaya de las Américas, así como especialista en Auditoría Legal y Responsabilidad de los Servidores Públicos. Es investigador nacional nivel uno por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de CECITI. Ha sido ponente en diversos congresos y seminarios académicos en materia constitucional, electoral y en derechos humanos. Cuenta con más de una veintena de publicaciones en obras especializadas en temas electorales y derechos humanos. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó una estancia postdoctoral con el tema El cumplimiento de sentencias internacionales y la reparación integral de víctimas bajo la dirección del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido coordinador de varias obras y de varias obras colectivas y actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala con reconocimiento perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP. Bueno, y sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Verdín, solo con una pequeña cosa. Antes quisiera dedicar muy sentidamente esta sesión a la memoria de nuestro colega y amigo, el doctor José Antonio Mateos, que desafortunadamente ya no nos acompaña, fue parte de este seminario. Hay una sesión con él muy conmovedora que pueden buscar en el canal del posgrado de la universidad, que si mal no recuerdo se llama Derecho a la Memoria. Bueno, pues en memoria de nuestro querido amigo, ahora sí le cedo la palabra al doctor Verdín. Muchísimas gracias, Octavio. Muy buenas tardes para todas, para todos. Gracias por la convocatoria, por estar el día de hoy, previo a su participación el día de mañana en la presentación de avances, que seguramente es lo que mantuvo a nuestra querida coordinación y a la maestra Fernanda, que forma parte de la misma, pues unos minutos fuera de esta sala. Enhorabuena, sé que todas y todos hemos cumplido a cabalidad con lo comprometido y creo que el día de mañana será sin duda un éxito esta presentación de avances. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con este derecho a la salud y es como lo dijo Octavio, transversal. No puede quedarse solo en el derecho de acceso a la salud. Lo que les voy a platicar yo el día de hoy tiene que ver con algunos ejemplos, sobre todo de sentencias tanto nacionales como interamericanas, en las cuales se toca, por supuesto, este derecho de acceso a la salud, pero algunas otras implicaciones que el mismo tiene, son sentencias interesantes que vale la pena leerlas con calma, con posterioridad a lo que platiquemos el día de hoy, porque nos daremos cuenta de que de pronto, pues nos encontramos en una delgada línea entre el actuar de las autoridades en estricto sentido, pero sobre todo el desconocimiento en la aplicación, en la protección, en la promoción de los derechos humanos de las personas. El derecho a la salud abarca todos
los espacios, todas las categorías, nos abarca a todas las personas y sin duda es una obligación del Estado que debe de cubrir además ciertos requisitos indispensables que, si bien los distintos países han ido promoviendo, han ido pugnando, han ido incorporando a sus mecanismos locales, pues lo cierto es que de no existir estas sentencias interamericanas, creo que nos quedaríamos muy, muy alejados. El día de hoy no vamos a hablar sobre si nuestro modelo de salud es cercano o no al de Suiza, eso no tiene ningún objeto, pero sí vamos a advertir cómo es indispensable que contemos con órganos de control que nos permitan ir más allá de lo que advertimos como usuarios liso y llanamente, hablando de un servicio de salud, que implica no solo la atención, implica además el cuidado, implica además la disponibilidad, implica además la utilización de los recursos en la máxima posibilidad disponible, implica que incorporemos a las ciencias médicas, todos estos avances tecnológicos que nos permiten, por ejemplo, hoy por hoy, una reproducción asistida, cosa que hace 4 o 5 décadas atrás era algo impensable, ¿no? Aparte de esta gran carga moral que existe para ello, la toma de decisiones y si nos involucramos con algunos otros aspectos de la misma índole, podríamos pensar, por ejemplo, en la objeción de conciencia, que pues les hemos dado un gran peso, sobre todo a los médicos y médicas de nuestro país, pero también es necesario identificar la otra parte, que son las personas, los sujetos que son los receptores de este derecho de acceso a la salud. Creo que ejemplos hay múltiples y variados de qué es lo que sucede o qué es lo que ha sucedido en torno a nuestro país y tenemos que analizar sin duda el contexto. Creo que esto es algo que hemos escuchado todas y todos cuando realizamos una investigación. Ustedes que se encuentran en este momento justo en la parte cúspide de la misma, entenderán ello. ¿Por qué es importante el contexto? ¿Por qué debe de trascender en la toma de decisiones, por ejemplo, de las y los juzgadores? Pero ¿por qué es importante que los expertos en salud lo tomen también en consideración? Es muy delgada la línea entre lo que se puede hacer por salvar una vida con relación a, por ejemplo, la disponibilidad de materiales, de suministros, de espacios, de calidad que nos permitan aquello. La pandemia nos dio una gran lección a todas y a todos. Primero, nos dejó clara la vulnerabilidad de la cual somos objetos en general. Segunda, nos mostró una deficiente administración del sistema de salud en el país. Nos dio claras muestras de que hemos utilizado recursos de manera indiscriminada para generar acciones tendentes a promover una gobernabilidad. Pero si nos vamos a quedar sin pueblos, si nos vamos a quedar sin sujetos, si nos vamos a quedar sin ciudadanas, sin ciudadanos, pues creo que flaco favor nos hemos estado haciendo al, no digo desperdiciar en este sentido, sino en utilizar de manera irregular estos recursos. Fuimos testigos, por ejemplo, de cómo en materia de salud se denunció a un gobernador vecino de nuestra entidad sede por utilizar medicamentos no adecuados o aparentes medicamentos que en realidad era simple y llanamente agua para tratamientos de enfermedades que requieren una especialización realmente amplia. Hemos sido testigos de cómo se han cortado listones inaugurales de eh, clínicas de alta especialidad, pero que no funcionan. Hemos sido testigos de cómo se han invertido cantidades importantes de recursos en la compra de máquinas de última generación para la detección oportuna de enfermedades, pero no tenemos operadores para las mismas.
Situaciones como esas, por supuesto que prevén sanciones, que prevén el que pues no estemos garantizando debidamente el derecho de acceso a la salud y que esto provoque a su vez pues pérdida irreparable, particularmente en las vidas humanas. Voy a tratar de hacer una proyección, ojalá pueda ser posible. Ustedes me indican si ya es visible. Sí, Sí, sí es visible. perfecto, les agradezco. Miren, vamos a comenzar con este derecho de acceso a la salud. Decía yo que es importante que conozcamos el contexto y dentro de este contexto hablaremos de algunas situaciones que han acontecido en una época reciente en nuestro país y por supuesto en nuestra región. Hay un desarrollo jurisprudencial importante respecto al derecho a la salud de, permítanme un segundo, ahí alguien más le puede dar a admitir, se me pierde el puntero, gracias, de derecho a la salud en tribunales que han definido apartados como la atención a las personas con discapacidad, el suministro de medicamentos, el derecho a la salud de las niñas, niños, adolescentes, los derechos sexuales y reproductivos, técnicas de reproducción asistida, esterilización forzada, interrupción legal del embarazo, el derecho a la seguridad social. Este último, por supuesto que desdobla en el ejercicio de otros derechos en el caso del contexto mexicano, lo decía Octavio, esta interseccionalidad o esta forma en la cual entrelazamos distintos derechos. Suministro de medicamentos. La Corte Mexicana resolvió un caso interesante a través del cual personas que requerían de medicamentos no controlados, digamos, medicamentos de uso cotidiano, por decir una expresión coloquial, pudieran ser suministrados de manera continua, de manera permanente, inclusive a llegar al grado de decir que este tipo de medicamentos pudieran no propiamente venderse solo en farmacias. Es decir, de entrada eso nos puede resultar eh, importante o no, trascendente o no, pero sí que es novedoso. ¿En qué sentido? Creo que el hecho de comprar medicamentos en lugares distintos a la farmacia pareciera que es algo que no ocurre o algo que no es factible, pero la realidad nos dice algo distinto. Es necesario, es indispensable. Se ha resuelto que puedan ser, por ejemplo, expedidas o expendidas a través de máquinas que se encuentren funcionando 24/7. Oiga, pero para eso tenemos algún tipo de tiendas, tenemos algún tipo de restricción, tendremos algún tipo de preocupación porque mañana vendan cualquier otro producto controlado y realizado de esa manera. No, estamos hablando lisa y llanamente de medicamento que es necesario para el consumo de personas que tienen padecimientos que no requieren propiamente para su compra la expedición de una receta médica. Y como consecuencia de ello, poder tener disponibilidad del producto implica que el Estado en algún momento pueda permitirnos que haya kioscos, no sé, guardar la proporción, voy a decir algo muy burdo. Eh, Algunos países europeos tienen este tipo de máquinas expendedoras, pero de tabaco. Ustedes van por las calles y lo que se encuentran son máquinas expendedoras y están funcionando 24/7. Imaginemos que podamos comprar medicamento. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido el común denominador para quienes tenemos hijos que las enfermedades se presentan particularmente después de las 12 de la noche y dice uno, ¿y ahora qué hago, no? Rápido a buscar, hoy por hoy pues, tenemos algunos otros medios y formas de tratar de llegarnos el medicamento,
y decir, primero voy a verificar si hay una farmacia abierta a las 24 horas, cuál es la que me queda más cercana, si tiene servicio a domicilio o no, difícilmente lo tienen en esos horarios, pero puede uno acudir a comprar el medicamento. No sé, cualquier otro tipo de situación que pueda verse reflejada, digamos, esto ha sido objeto de análisis por parte de la Corte Mexicana, en donde justamente ha resuelto ello, la necesidad de que podamos tener disponibilidad de medicamentos. Por supuesto que por la mente de cualquiera de nosotras, nosotros, o tal vez de todos esté pasando, pues tenemos una megafarmacia que surte de manera muy puntual. ¿Qué necesidad habrá de que tengamos máquinas expendedoras? La realidad es que para los usuarios de los servicios de salud nos golpea en la cara el hecho de que no encuentres ni siquiera el medicamento más común que se otorga en los servicios de atención básica de salud. Llegas a la farmacia con tu receta, sabe que no hay, véngase en 3 días o definitivamente no la vamos a surtir, entonces, mire, esta cómpresela en la farmacia de genéricos, no le va a costar mucho, pero no deje de tomarla porque es importante para su tratamiento. Eh, el punto de partida en el derecho de acceso a la salud es aquel que se encuentra reconocido en la Constitución de nuestro país, en los tratados internacionales y que, como advirtieron en la lectura que les compartimos, nos habla del involucramiento de un bienestar físico, mental, social, desde el más alto nivel posible, aborda su prevención, tratamiento y promoción de la salud como una obligación que se encuentra a cargo del Estado. Este bienestar físico, mental y social es complejo, es complicado. Si a ello le vamos aderezando algunas situaciones particulares propias, como la de la sentencia que les compartí, en donde es muy puntual, en donde es muy particular qué es lo que se está intentando resolver, nos damos cuenta de que, por supuesto, nos encontramos en pañales en estricto sentido y que no cubrimos a cabalidad este bienestar físico, mental y social del cual es objeto el Estado mexicano. En las diversas sentencias se han encontrado cosas muy interesantes que me voy a permitir comentarlas brevemente para que sea justamente parte de aquello que podamos debatir. Sobre el derecho humano a la salud, la asistencia médica y el tratamiento a los pacientes usuarios de alguna institución que integre el Sistema Nacional de Salud deben garantizarse de forma oportuna, permanente y constante. La Corte Mexicana ha resuelto un caso muy interesante a través del cual una persona que tiene un padecimiento mental llega de urgencia, llega de emergencia a la clínica que presta este servicio, lo atienden, determinan que debe de utilizar ciertos medicamentos y lo que hacen es recomendarle, esta persona no es derechohabiente, lo que hacen es recomendarle que se inscriba en un modelo que existía que tenía que ver con el denominado seguro popular. Como lo atienden de emergencia, para ellos es un paciente ambulatorio, no lo retienen mucho tiempo, sale y a los días regresa con la intención de que le surtan la receta médica. ¿Con qué nos encontramos aquí? Primero, con que la institución dice, un momento, nosotros no estamos obligados a surtir recetas de medicamentos a pacientes ambulatorios. Es decir, lo que le recomendamos es que vaya y se inscriba a un modelo de salud para que sea este modelo de salud el que le dé seguimiento y tratamiento adecuado para el padecimiento que usted presenta. De entrada, nosotros ya le dijimos qué padecimiento es por los síntomas, por los eh, hallazgos que determinamos en su paso efímero por esta institución, pero medicamentos no le podemos surtir. En este sentido, no es un paciente nuestro. Y
viene, por supuesto, la necesidad de dilucidar qué ocurre con ello, si existe o no la obligación. De entrada entendemos que es una obligación del Estado. Y el Estado o las autoridades del Estado o los medios para la atención de la salud son parte de ese Estado. Son parte de aquellos sujetos obligados a buscar el bienestar físico, mental, emocional, sexual, de reproducción, de todas y de todos. Por lo tanto, sí existe una obligación. No basta con decir que mis manuales de procedimiento no me permiten surtir recetas. Tiene que ir más allá. Es un derecho que es progresivo, pero además el Estado debe de buscar la manera de satisfacer a cabalidad las necesidades de los integrantes de dicho Estado. Es complejo, sí, implica tener una mejor infraestructura, tener mejores condiciones, tener mayor disponibilidad. Sí, sigue siendo competencia del Estado y habrá que encontrar la manera en que esto pueda verse satisfechos. Existen enfoques diferenciados que deben de tomarse en consideración, por supuesto, con relación a este derecho de acceso a la salud y máxime cuando lo que se haga es resolver algún asunto que trastoca dichos derechos. Hay que dar cumplimiento a las obligaciones a cargo del Estado. Representa que es necesario se consideren las desigualdades históricas y estructurales que impiden el acceso a este derecho o a la diversidad de circunstancias que actúan de forma simultánea para limitar el acceso. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Hay un caso muy interesante, es un caso resuelto por la Corte Interamericana que se denomina el caso Manuela contra El Salvador. Grosso modo, este caso Manuela contra El Salvador, y aquí recuerdo esto que nos dijo Octavio, por supuesto se van a trastocar otros elementos y otras disciplinas, pero son tendentes a visualizar la importancia del derecho de acceso a la salud. En El Salvador, al igual que en nuestro país, en algunas entidades, por fortuna se ha legislado en época reciente el que, por ejemplo, el aborto no se considere como un homicidio. Veracruz es de las últimas entidades que modificó su código penal porque qué es lo que implicaba, qué es lo que sucedía, algo muy similar a lo del caso de Manuela. Manuela es una mujer joven que es casada, que vive en una zona rural de El Salvador, es una persona analfabeta, de escasos recursos y que tiene cierta lejanía con los servicios de salud o con las entidades que prestan el servicio de salud. Manuela está embarazada, pero comienza a tener problemas de salud, comienza a salirle una serie de protuberancias en su cuello y después de que le comienzan a salir se da cuenta que está embarazada. Este embarazo se convirtió en un embarazo de alto riesgo porque Manuela sufría además desnutrición. Resultó que estas bolas que le salieron en el cuello no fueron otra cosa más que linfoma de Hodgkin y esto le provocó un deterioro general a su salud. Además le dio preeclampsia, además tuvo un aborto espontáneo en la letrina de su domicilio. Una mañana su mamá va a la busca, no la encuentra, da con ella en este espacio de la vivienda, se da cuenta que está muy pálida, que tiene un sangrado vaginal, lo que hace es tomarla, tratarla de llevar de inmediato a que le atiendan. En esta atención se dan cuenta de que estuvo en labor de parto, de que tuvo un aborto espontáneo y lo que hace la médica tratante es dar aviso de inmediato a las autoridades, puesto que en El Salvador el aborto estaba considerado como homicidio y esto provocaba una pena privativa de la libertad
por arriba de los 30 años. Hay que entender, decíamos, las desigualdades históricas, estructurales. En este caso, por supuesto que hay que contemplar esta múltiple lesión que sufre Manuela. Es mujer, es analfabeta, tiene escasos recursos, está embarazada, tiene una enfermedad que le impide la gestación de manera ordinaria, se le agrava con preeclampsia, se le agrava con su desnutrición, se le agrava con todo y el producto finalmente se pierde. Al Estado que es punitivo eso no le interesa, el Estado lo que ve es una madre que no protegió a su hijo y que como consecuencia le provocó la muerte y entonces esta muerte debe ser sancionada con la pena privativa de la libertad, que es lo que le sucede a Manuela. No le dan un tratamiento adecuado, no hay un buen diagnóstico o hay un diagnóstico respecto del linfoma, pero no hay un seguimiento adecuado puesto que ella está privada de la libertad y el Estado tiene que garantizar el bienestar de sus ciudadanos. No importa que estemos purgando una pena, no importa que estemos en una situación privativa de la libertad, el Estado tiene que garantizarnos este derecho de acceso a la salud. Por supuesto que, seguido todo el procedimiento, penosamente Manuela muere, ella no se entera de que sus padres con posterioridad inician este proceso ante la comisión, sube al alto tribunal interamericano y termina resolviéndose que el Estado salvadoreño no garantizó el derecho de acceso a la salud de Manuela, entre otras cosas, no respetó este principio de presunción de inocencia, no le dio oportunidad de que tuviera una adecuada defensa. Les digo que es interesante que leamos después los casos, porque nos vamos a dar cuenta de el cómo es algo que puede estar sucediendo y que sin duda sucede en nuestro entorno. Otro caso penoso, grave, es el caso González Luis contra Ecuador, en el que la Corte resuelve, entre otras cosas, que los estados deben de impulsar la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole, y la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean vulnerables. Es decir, aquí advertimos esa interseccionalidad. Inclusive, de pronto, creo que todas y todos conocemos personas o núcleos familiares a las que pareciera que todo lo que puede ocurrir les ocurre. Tiene que ver justamente con estas situaciones, con esta interseccionalidad, con esta complicación que existe. Hay criterios relevantes para el cumplimiento del derecho a la salud. Son 4 básicamente. Uno de ellos tiene que ver con la disponibilidad. Ojo con ello. Cada estado parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de salud, así como de programas. Con todos esos servicios se incluirán los factores determinantes básicos de salud como hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la misma. Accesibilidad, es decir, los establecimientos, bienes y servicios de salud deben de ser accesibles a todos sin discriminación alguna dentro de la jurisdicción del Estado parte. ¿Cuántas veces hemos visto que va uno a las clínicas de salud, del IMSS, del ISSSTE, y de pronto no hay elevadores, siempre están en mantenimiento, hay que subir a segundos o a terceros niveles para recibir una atención básica? Y esto nos habla de la poca empatía, de la falta de accesibilidad para que todas y todos podamos, por supuesto, disfrutar de este acceso a la salud.
Aceptabilidad, es decir, todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben de ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir, respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sean sensibles a los requisitos de género, al ciclo de vida y estar concebidos para respetar la confidencialidad y el mejor estado de salud de las personas de que se trate y algo importante, calidad en la asistencia. Eh, Deben de ser aceptables desde el punto de vista cultural. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde un punto de vista científico y médico, ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamento y equipo hospitalario científicamente probados, en buen estado, agua limpia, potable, condiciones sanitarias adecuadas, lo cual de suyo es complejo. Es complejo, ¿por qué? Porque intervienen otros aspectos como la disponibilidad de recursos económicos. Decía de que no sirve tener edificios altamente provistos de materiales si no tenemos a los médicos especialistas. ¿De qué nos sirve tener la máquina de última generación que va a detectar cualquier enfermedad si no tenemos operadores para las mismas? O peor aún, tenemos los operadores, tenemos las máquinas, pero no tenemos el presupuesto para que ello funcione. Es decir, el Estado, los estados deben de garantizar que esto pueda ocurrir de una manera viable. Hay criterios innovadores en materia de acceso a la salud, decíamos, tanto en el ámbito local como en el ámbito interamericano. Por ejemplo, el amparo en revisión 251-2016, este de la Corte Mexicana, desdobla el derecho a la salud que engloba el suministro de medicamentos a los pacientes sin importar su calidad de ambulatorios y hospitalizados, un poco lo que ya les había adelantado. Esto implica que las instituciones de salud que admitan a pacientes para darles atención inicial deben asegurarse de que reciban el tratamiento completo. El suministro de medicamentos a las personas con discapacidad goza de una protección más amplia porque la falta de estos podría generar efectos graves en su calidad de vida y en el ejercicio de sus derechos. Por eso, todos los institutos nacionales que admitan pacientes deberán brindar los servicios de atención médica, suministrar, por supuesto, los medicamentos. El derecho a la salud implica el suministro de medicamentos y, tomando en cuenta el principio de progresividad, hay una obligación de realización inmediata de prestar el servicio de salud. Quiere decir con esto que el hecho de que admitamos a un paciente, sin importar la manera en la que llegó, implica que si detectamos algún padecimiento, debemos de garantizar que pueda darse el medicamento, el tratamiento adecuado para provocar ese bienestar en su salud en todos los aspectos. No quiere decir, a contrario sentido, que ocurra lo que penosamente vimos en las noticias hace un par de años, en donde en Puebla no se admitió a una persona que estaba en embarazo y que iba justamente preparada para el alumbramiento y le dijeron, no, usted todavía no está dilatada, váyase a dar una vuelta. Y lo que vimos todas y todos fue que el alumbramiento se dio en la jardinera del hospital. Quiero decir con ello que, pues puede decir el director entonces de ese centro, bueno, pues es que como yo no la atendí, como yo no la recibí, pues no estoy obligado a lo demás. Por el contrario, son instituciones de salud, están obligados a recibir a las personas sin importar si son derechohabientes o no. El objeto fin siempre es preservar la vida de las personas. El acceso a las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, parte de lo que ustedes ya leyeron, podemos verlo en este amparo en revisión 619 de 2017, en el que básicamente se desdobla lo siguiente: el derecho a la salud protege el acceso de las personas a los servicios de salud reproductiva y los tratamientos adecuados para combatir la infertilidad. Por eso las autoridades deben garantizar que las personas tengan acceso seguro, asequible y eficaz a los métodos para regular la fecundación y tratar la infertilidad. La edad
no es el único factor determinante para asegurar el éxito del embarazo. Por lo tanto, establecer un límite de edad para acceder a los servicios de salud reproductiva no protege el derecho humano a la salud. El derecho a la salud incluye el acceso a servicios de salud reproductiva como los tratamientos de infertilidad. El requisito de realizar estudios para evaluar los riesgos durante el embarazo no restringe el derecho de acceso a la salud reproductiva. La finalidad de este requisito es proteger la salud de los pacientes mediante una consulta preconcepcional para evitar riesgos durante el embarazo. ¿De qué resultó esto? Tuvieron oportunidad seguramente de leer el documento compartido. Hay una pareja que desea concebir, no le es posible, después de intentarlo de distintas maneras, acuden a los servicios del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, a un área específica que tiene que ver con la reproducción humana, y estos lo primero que le dicen es que la persona o las personas a las que puede recibirse en este centro deben de reunir algunas condiciones o tener ciertos requisitos. Primero, si es mujer, no tener más de 35 años. Si es hombre, no tener más de 55 años. Que tengan uno o ningún hijo para ser sujetos de este acceso o este servicio de salud, digamos, entre algunos otros, lo cual de suyo resulta discriminatorio. Es decir, el artículo primero de la Constitución señala que nadie debe ser discriminado por ninguna razón, origen étnico, racial, color de piel, por su estatus social, por ninguna razón, ni la edad representa en este caso un aspecto que es discriminatorio. Oiga, pero entonces no es necesario poner límites. Sí, sí es necesario, siempre y cuando estos se justifiquen, siempre y cuando estos sean razonables, siempre y cuando estos tengan pasado un test de proporcionalidad que permitan asegurar y garantizar que el legislador y que quien ejecuta la misma norma se encuentran perfectamente alineados, es decir, que esta restricción tenga el mismo espíritu protector que la norma en general. Decir a una persona que, porque acaba de cumplir 36 años, no puede ser sujeto de un servicio de salud de reproducción asistida, es contrario al espíritu de la Constitución, es contrario a las obligaciones del Estado, que debe de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, y por supuesto que impide que este derecho de acceso a la salud se dé en un contexto amplio. Oiga, pero ¿cuántas personas en México, por ejemplo, pueden acudir o solicitar este tipo de prestación de servicios? La cantidad es impresionante. No nos damos cuenta en tanto no somos parte del problema, en cuanto no lo visualizamos, en cuanto no nos ponemos a analizar y a estudiar. Pero en estricto sentido hay elementos que nos permiten presumir que una pareja, una de las partes o ambas partes, se encuentran justamente en esta delgada línea de las personas que tienen un problema de fertilidad. La teoría nos indica que una pareja que vive como tal, que convive como tal, si en espacio de un año no hay concepción, significa que alguna de las partes o que ambas partes tienen un problema de fertilidad. Pensarlo así de forma tajante, por eso digo, esto señala la teoría. Hoy por hoy sabemos que todas y todos somos responsables del ejercicio de nuestro derecho reproductivo. Y alguien dirá, sí tenemos las condiciones a las que refiere la teoría, pero también utilizamos métodos que nos impiden aquello. Entonces nos salimos de el núcleo, nos salimos del formato teórico para tener una eh, forma peculiar de convivir. Si no es así, entonces es un primer cinto de
alerta, que conlleva muchos otros que, por supuesto, van desde el estrés, desde la preocupación, desde el no estar concentrado, desde el no tener una salud adecuada, el no haber descansado y una serie de elementos más que se pueden acarrear. Cualquiera de nosotras, cualquiera de nosotros puede estar eventualmente en ello sin que nos demos cuenta, sin que ni siquiera nos haya pasado por la cabeza, por decir lo menos. Otra de las situaciones que ha sido resuelta es esta que ya les advertía, accesibilidad y venta de medicamentos en máquinas expendedoras, es decir, la Corte Mexicana resolvió en el amparo en revisión 1340 de 2006 la prohibición de vender en máquinas expendedoras medicamentos que no requieren receta médica, vulnera el derecho a la salud porque afecta la accesibilidad. La prohibición afecta el derecho a la accesibilidad de los medicamentos porque impide a las personas conseguir de forma sencilla a través de máquinas expendedoras medicamentos que no requieren receta médica. Las máquinas expendedoras son instalaciones que facilitan la distribución y acceso de los medicamentos porque están disponibles al público a las 24 horas del día. Las máquinas expendedoras que se señalan en la demanda de amparo son instalaciones fijas aptas para la distribución de bienes, por lo que quedan comprendidas dentro del género de establecimientos que señala la ley. El amparo en revisión 1340 fue promovido por una empresa que demandó en amparo indirecto, que alegó la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 226 de la Ley General de Salud, cuya norma prohíbe la venta de medicamentos que no requieren receta médica en establecimientos como puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes. Hoy por hoy, no sé, en las zonas donde hay tianguis, que creo que es de todo el país, de pronto se ve la venta de medicamentos. No es lo adecuado, pero digamos es una forma de acceder a medicamentos de un bajo costo con el riesgo que ello pueda implicar, pero imagínense que en cada localidad haya una máquina expendedora en donde encontremos, no sé, lo básico, por decirlo menos, que no requiera receta, pues nos da, por supuesto, una accesibilidad amplia a la cual todas y todos podemos ser, podemos ser partícipes. El caso Manuela es el que ya les he hablado hace unos instantes, el cómo el Estado salvadoreño pues falla a su obligación internacional de proteger el derecho de acceso a la salud de una persona por considerar que cometió el delito grave por la pérdida del producto del cual hemos referido. El derecho de acceso a la salud tiene contextos distintos. Este derecho de acceso a la salud a futuro incluirá también el cambio climático, o el cambio climático influirá, por supuesto, en la salud de todas y de todos nosotros, para lo cual debemos de estar eventualmente preparados. Algo pasó aquí que dejó de compartirse y digamos, esto es pues una pincelada, porque la realidad es que este derecho se desdobla de una manera muy, muy impresionante. Adelante, Octavio. Querido Jaime, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido una sesión muy aleccionadora y digo, para mí desde las lecturas fue algo, algo muy, muy aleccionador porque bueno, uno podría tener quizás la tentación eh, mental de pensar que el derecho a la salud está circunscrito, pues, no sé, a la presencia de hospitales, médicos, médicas capacitados y la presencia de medicamentos y que con eso está más o menos cubierto. Y claro que sobre todo en América Latina podemos tener esa tentación pues porque parte de nuestras realidades es que eso no está garantizado.
Lo que creo que es muy interesante de lo que nos presentas hoy, Jaime, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero una con la que yo me he quedado desde las lecturas y que he estado pensando en todo este trayecto muy interesante que nos cuentas, es la interseccionalidad del derecho a la salud. Me parece que no es habitual que, eh, que discutamos el derecho a la salud en esa tónica o en esa dimensión, quizás por lo que ya comentaba de las propias condiciones de nuestros países, o quizás simplemente por costumbres académicas, costumbres sí, académicas en las cuales vamos como poniendo cada una en su cajón. Y bueno, no solemos quizás sobre todo pensar en estas definiciones que tú nos ponías en la presentación, pero que también estaban en los textos, de cómo la salud tendría que indicar algo más que la ausencia de un malestar físico, ¿no? O sea, esa podría ser también como nuestra tentación, sí, mental, conceptual, no sé cómo llamarla. Este, pensar que pues si yo no estoy enfermo, pues estoy sano, pero bueno, o sea, al definir la salud como algo que va más allá de la ausencia de un malestar físico, creo que es muy útil porque podemos pensar también el derecho a la salud como un derecho transversal o una serie de derechos transversales, ahí habría que discutirlo, que pensarlo, y no solo eso, sino que esa transversalidad también nos ayudaría, creo, o es útil para pensar que la obligación del derecho a la salud, de garantizar el derecho a la salud, por supuesto, recae en el Estado y tiene que ver con hospitales, médicos, medicinas, etcétera. Pero también podríamos preguntarnos, como al menos esto podría sugerir los textos que nos compartes y la exposición, preguntarnos, por ejemplo, cuando estamos hablando de salud mental, o de salud en términos psicológicos. Por ejemplo, ¿las universidades serían responsables de eso? ¿Otro tipo de instituciones serían responsables? Cuando pensamos, por ejemplo, y para ir conectando a lo mejor con otras sesiones, con lo que comentábamos en la última con el doctor Santiago sobre el derecho al trabajo, cuando estamos sometidos a regímenes de trabajo, que exceden por mucho las posibilidades de salud física y mental de la mayoría de la población trabajadora. Podríamos decir que las empresas o que las patronales están vinculadas con el derecho a la salud. No estoy diciendo ni sí ni no. O sea, estoy diciendo que son como preguntas que a mí me empiezan a surgir con la exposición de Jaime, que te agradezco muchísimo, Jaime, la disposición, la presentación. Ojalá nos puedas compartir la presentación para que la socialicemos y la tengamos. Este, y bueno, a mí yo me quedo como con muchas cosas. Pero antes de yo seguir con mi choro, porque nuestro anfitrión el día de hoy es Jaime, bueno, Jaime, si tú nos quieres compartir dos preguntas con las que quisiéramos, o una con la que quisieras que debatiéramos, creo que creo que podría ser una buena forma de empezar. Gracias, Octavio. Creo que podríamos responder a tu planteamiento, no tajantemente, pero a lo mejor parafraseando a estas empresas o instituciones en que si no eres parte de la solución, entonces eres parte del Del problema. problema. Exacto. Bien, creo que una pregunta válida pudiera ser, vaya, con relación, por ejemplo, a las lecturas compartidas, si la obligación del Estado
para garantizar este derecho de acceso a la salud debe de ir más allá de una posibilidad financiera. Es decir, el problema de salud lo entendemos global, entendemos que no es algo sencillo de erradicar, o sea, ¿cómo provocar que el 100% de tu población no solo tenga ausencias de padecimiento, sino que además tenga una salud que sea visible, transmitible a primera impresión? Ujú. ¿Me explico? Y Sí, muchas veces la limitante del Estado, y lo vemos, no sé, guardar la proporción, en las colectas que año con año se hacen para la Cruz Roja Mexicana, en donde todo el mundo pues nos pasan el bote, cooperamos y siempre nos preguntamos cuántos millones recaudarán y en qué se les irán. Y cuando vemos que tienen condiciones mínimas, por no decir que extremas, para la atención. Acabamos de ver que entre estos cuatro elementos básicos, instalaciones adecuadas, de calidad, con personal profesionalizante, que haya medicamento, son necesarias. ¿Cómo hacerle ante la falta de recursos? muy bien, ¿no? Yo feliz de que nos vayamos por ahí. A ver, estamos ahora en la sesión 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos una hora, no sé, 8 entre 60. Ay, perdón, es al revés. Bueno, si nos repartimos así participaciones, tenemos cada quien más o menos 8 minutos. este, de- si es que participamos todas. Si quieren, empezamos pues levantando la mano y, y yo voy mediando los tiempos para que más o menos todo el mundo eh, tenga espacio. Yo, perdón este, eh, que vaya a hacer lo que voy a hacer, pero yo tengo mucho interés en escuchar a Eric, que perdón Eric, pero Eric es un compañero, bueno, no sé si todos lo conozcan o no, pero es un compañero del, del posgrado que es médico. Que es la primera vez que me toca en la autónoma compartir con un médico. Y bueno, creería yo que el tema se presta, tampoco te sientas completamente obligado, Eric, pero bueno, por supuesto que me interesa escucharlas a todas y a todos y discutir, pero bueno, no quiero desaprovechar la oportunidad, o sea, no todos los días tenemos un médico en el posgrado de Derechos Humanos, entonces, bueno, sí, Eric, nos harías el honor de comenzar. Si no quieres, no hay problema y vamos dando palabra. No, muchas gracias, doctor. Sí, adelante, yo me gustaría participar. Yo venía con el interés particular de esta temática y con varios planteamientos, porque mi tesis de maestría está enfocado precisamente al derecho a la salud. Voy a tratar de responder en el transcurso de mi intervención algunas cuestiones sobre la cuestión que nos dio el doctor Verdín, pero a mí me gustaría plantear algunas cuestiones que me parecen trascendentes y que están vertidas dentro del texto, pero que no quedan muy claras, ¿no? A mí el tema que más me causa controversia es esta definición del concepto de salud. El concepto de salud es un concepto que ha migrado hacia un tema global en donde este paradigma de la biomedicina científica ha planteado que el estar sano, ¿sí?
debe de estar vinculado específicamente con la asistencia de un personal particular, que en este caso es el médico, y el consumo de ciertas sustancias que son llamadas medicamentos. De manera que ahora normalizamos que una persona no puede estar sana si no es visitada o es atendida por un médico y este médico no declara ese estado de salud, ¿sí? Nosotros, los profesionales de la salud, tenemos un conflicto muy importante porque los recursos que tenemos científicos para determinar el estado de salud no son ni confiables ni son completos. Analizamos menos del 0.01% del metabolismo humano, del que conocemos. Los estudios de laboratorio y de imagen solo nos permiten tener una visión del 0.01%, y esto cuando lo acercamos a la práctica clínica, por ejemplo, cuando alguien nos solicita un certificado de salud, ¿sí? Lo revisamos con 4 o 5 laboratorios que no nos dan una perspectiva de salud. Yo tengo que agarrar y emitir un juicio de adecuado estado de salud, cuando en realidad, ¿sí?, el abordaje que yo tuve es muy, muy, muy pobre, ¿no? Respecto a esta condición. Busco algunos elementos, como son los signos vitales, como son los elementos de las constantes vitales, que me agarran y me aproximan, ¿sí?, hacia este estado de salud. Lo que nosotros hacemos está estandarizado, y acá hay un grave problema que yo siempre he criticado, porque yo sé que la comunidad de este seminario no tiene conocimiento de ello, pero hace aproximadamente unos 4 años, previo a la pandemia, la Asociación Americana del Corazón, por medio de un estudio bastante amplio, multicéntrico, estableció que la presión arterial eh, normal que todos deberíamos de tener estaba por abajo de 120/80. Este simple hecho del día a la mañana, eso fue publicado en el mes de diciembre para enero, automáticamente los servicios de salud de muchos países incrementaron, ¿sí?, sus servicios de salud con respecto a esto, porque lo que se consideraba una presión arterial normal, ¿sí?, que era 120/80, como ustedes seguramente lo saben, de pronto se estableció que no era lo normal. Y entonces había la consideración profesional, ¿sí?, de qué iba a pasar entonces con los pacientes que en ese momento les medía 120/80 su presión arterial. Generó evidentemente un flujo de pacientes, una preocupación. Ahí, ¿sí?, sobre estos hechos, un elemento contundente sobre el tema biopolítico de cómo se diseñan nuestros sistemas de salud, cómo se diseñan nuestras definiciones del estado de salud, de manera que los profesionales de la salud asumimos, ¿sí?, que estas constantes estandarizadas, esta medicina de la generalidad, es aplicable a todas las personas sin considerar elementos que son particulares. Tenemos una línea, ¿sí?, científica en la medicina muy distinta a esta medicina de la generalidad, que se llama medicina de precisión, que evidentemente, ¿sí?, como ustedes lo han escuchado sobre los servicios de reproducción asistida, es una medicina muy cara, pero es altamente eficiente, en la que se considera el patrimonio genético de las personas, el estilo de vida de las personas y el estatus físico en ese momento. Entonces, algunas patologías, específicamente el cáncer, recurren a esta medicina de la precisión para determinar los mejores tratamientos para la curación de esos pacientes. Entonces, yo hago los estudios contundentes que me llevan a decidir, no por la medicina de la generalidad, porque puede haber una guía que me diga el medicamento para tratar determinado cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, es pero la medicina precisión decirme ese medicamento no le va a servir al paciente porque hay un grado de resistencia. Y entonces, este concepto de salud, ¿sí?, es muy distinto.
la aproximación se modifica completamente, incluso es radical. Decisiones que incluso pueden ser consideradas éticas. Seguramente ustedes han escuchado de algunas artistas famosas que ante la evidencia de esta medicina de precisión, pues han recurrido a cirugías radicales, que en el contexto ético no se recomiendan. Yo no le recomendaría a alguien, ¿sí?, hacerse una cirugía de extirpación total de la mama en ningún contexto de la generalidad. Si una persona me llega, yo detecto cáncer, hago las pruebas básicas y el resultado me dice que es positivo, siempre se inicia con un procedimiento de quimioterapia, de radioterapia, antes de llegar a la extirpación quirúrgica total. En el caso de esta medicina de precisión, hay un elemento en el que se dice que hay condiciones patológicas en donde se puede extirpar, ¿sí?, el órgano si se demuestra que no va a responder ni a la quimioterapia ni a la radioterapia. Esta medicina no es accesible a la mayoría de la gente. Y entonces aquí tenemos una gran discrepancia sobre este grado máximo, ¿sí?, de acceso a la salud, ¿sí? Y evidentemente nos plantea el problema de cómo se debe racionalizar esto. La medicina sigue avanzando completamente. La noticia más reciente es que una patología que se consideraba incurable, como el síndrome de Down, ahora, debido a técnicas genéticas, ya se puede agarrar y editar desde la concepción este cromosoma. Se le puede quitar este cromosoma que está sobrante y la persona puede desarrollarse, la persona portadora de esta enfermedad puede desarrollarse completamente desde la etapa embrionaria. Eso es increíble, es impresionante. ¿Quiénes pueden tener acceso a eso? Es el tema sobre esta consideración. Y de ahí, ¿sí?, sobre cómo se debe racionalizar esto y quiénes deben determinar esta racionalización. ¿El Estado debe de racionalizarlo o son los profesionales de salud los que deben de establecer esta condición de racionalidad? La medicina ha sufrido un proceso de pasividad con respecto a los profesionales de medicina al institucionalizarlos. De manera que el médico toma decisiones a partir de un cuadro básico de medicamentos y un cuadro de asistencia. O sea, hay determinados servicios que sabemos que la salud pública no puede ofrecer. La racionalidad viene desde el Estado y entonces se limita lo que se debe de acceder. Y aquí yo planteo una cuestión sobre esto, con lo que yo quisiera concluir esta parte. Eh, ¿Cuál es el grado de exigibilidad de este derecho a la salud? Yo creo que yo hice algunas lecturas complementarias, no es mi área, y observo que nuestro país, a diferencia de otros países, por ejemplo, como Brasil, ¿sí?, como Colombia, los juicios, ¿sí?, que se establecen sobre los juicios jurisprudenciales que se establecen sobre el derecho a la salud, a la calidad, ¿sí?, son muy limitados. Casi todos los juicios que se establecen en nuestro país son no jurisprudenciales. Se mueven hacia áreas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hacia la CONAMED, en donde pues, los planteamientos no generan esta exigibilidad. Tenemos muy recientemente la inclusión de una jurisprudencia. A mí me llamó la atención, no tengo tan amplio conocimiento en el área, sobre la hace la Suprema Corte de Justicia en este abril, donde establece que se puede, a la par de exigir la reparación del daño patrimonial ante estas cuestiones del derecho a la salud o los errores médicos, al mismo tiempo, por la vía administrativa, al mismo tiempo que la civil para el personal de salud. Entonces, se pueden demandar las dos condiciones. Antes, en el tema de exigibilidad, se demandaba solamente al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, ¿sí?, y se dejaba de lado al tema al tema profesional. Entonces, no había una exigencia sobre la responsabilidad profesional que tenía el médico. Esta falta de exigencia hace que nuevamente pues, los médicos sean pasivos respecto a las propias condiciones del sistema de salud. O sea, yo agarro y el paciente me dice, en la farmacia no me administraron
no me dieron el medicamento que usted me puso en la receta y yo pasivamente cruzo los brazos y digo, pero yo no puedo hacer nada, eso no me corresponde a mí, ¿sí? Eh, Teníamos programada su cirugía, pero el quirófano fue ocupado por una urgencia y los médicos se cruzan de manos porque no se puede hacer absolutamente nada. La responsabilidad debe de empezar a compartirse y sobre todo se debe de fomentar la participación del paciente, que eso es algo que plantea esta observación 14 de la comisión de los DESCA, de agarrar e incluir, ¿sí?, al paciente de manera activa, cambiar este paradigma de la protección del derecho a la salud a un paradigma, ¿sí?, centrado en la persona y en los derechos concurrentes. De manera que no solo veamos el tema de la salud en los temas que son institucionalizados, en las instituciones de salud pública, en los profesionales, sino también veamos como una participación de aquellos que están enfermos. Y yo diría, el tema más cercano a nosotros es el río Atoyac y la gran cantidad de casos de cáncer que están asociados a la proximidad, ¿sí?, con este río contaminado. Y que a pesar de que existe la evidencia científica de que esto sucede, las acciones jurídicas que están vinculadas a ellas, a ellos, ¿sí?, o las profesionales de salud, no existen. Entonces, con esto haría mi acotación sobre mi primer comentario. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Eric. Creo que, bueno, nos das un panorama muy interesante y una visión que creo que difícilmente podríamos tener tan a la mano, ¿no? Yo no sé si Jaime quiera intervenir. Yo creo que yo lo único que diría ir rapidísimo es que, bueno, claro, parte de la exposición de Eric lo que nos pone de manifiesto es la necesidad de buscar compromisos entre las distintas posiciones, porque digamos, una visión como jalada al extremo nos podría llevar a la conclusión de que, pues, como es prácticamente imposible determinar la salud de todas y cada una de las personas, pues entonces, ante esa imposibilidad, pues el Estado, pues, pues podría decir, bueno, si es algo materialmente imposible, o científicamente imposible, entonces, o sea, por lo caro, pues, de irse a la medicina de especificidad, este, pues entonces, pues mejor me lavo las manos respecto al derecho a la salud. Eh, Creo que tendría que haber un compromiso, una serie de mínimos que deberían considerarse como básicos para poder determinar no solo desde el campo de la medicina, sino desde el campo de los derechos, qué es una persona sana, para poder exigirle al Estado, porque si no, podemos correr como riesgos de hacer imposible la comunicación entre ambas áreas. Creo que parte de lo que nos explica Eric, que es muy importante, es pues que hay dificultad para comunicar estas áreas. No es algo fácilmente, o sea, un texto solo no puede decretar qué es el derecho a la salud y ya está. O sea, se requiere como una discusión amplia. Perdón, Jaime, seguro tienes algo que decir también. Gracias, Octavio. Gracias, Eric. Sin duda, la ventaja con Eric es que nos puede hablar desde tres ángulos distintos. Uno, como la parte profesional médica. Dos, como un usuario del servicio en general de salud. Y tercero, como un investigador que, por supuesto, tiene que refutar y tiene que comprobar lo que suceda. Sin duda lo que hay es una aproximación, es una aproximación a lo que puede considerarse como el bienestar físico, mental, emocional, sexual, reproductivo y todo lo demás que nos dijo mi querida doctora Ingrid Brennan en su documento. No es, digamos, la última palabra,
Lo que sí ha sido última palabra es el hecho de que el Estado tiene un compromiso de garantizar con la utilización del máximo de recursos disponibles. Sabemos que ningún decreto, ningún acuerdo, ninguna jurisprudencia de suyo provoca que como varita mágica se resuelva el problema, como tampoco lo ha hecho el que estemos en una cuarta transformación y el que hace unos días hayamos elegido de manera voluntaria, sin acordeón, libre y espontánea, a las personas que habrán de resolver justamente esto que nos preocupa a todas y a todos y en particular a Eric. El hecho de que los pacientes, hay una realidad y perdón por generalizarlos, pero somos mentirosos. Oiga, ¿ha tosido? No. Y luego se nos viene así un déjà vu a la mente de que estábamos como perrito con tos y no podíamos controlar, pero decimos que no. Oiga, ¿sí ha tomado sus medicamentos? Sí, puntual, cada 8 horas. Pero yo se las receté cada 6. Perdón, cada 6. Oiga, ¿y ha estado haciendo ejercicio? Sí, no, todas las mañanas. O sea, el ejercicio mental no es el que nos pide uno físico. Y por antonomasia, creo que hasta Gabriela se está riendo, no sé si se le vino algo a la mente. Ana, no sé, Margarita, Octavio, todos, es eso. O sea, vamos con nuestra mejor cara. Es que dígame qué le duele. No, pues es que si me toco aquí me duele, si me toco aquí me duele, ¿qué tengo? Pues el dedo fracturado, ¿no? O sea, no te duele la nariz ni te duele el hombro, es el dedo lo que te duele. O sea, y no somos capaces de llegar con la verdad, con la naturalidad. Oiga, doctor, fíjese que hice esto, quise levantar un costal de cacahuates tostados, y que pensé que lo podía y hoy resulta que no puedo caminar. ¿Y qué más hizo? Y te recuerdas brincando en el boño. No, no, nada más eso. Y que te caíste del resbaladero y del columpio por estar jugando con tus niños. No, yo creo que fue eso. ¿Sí me explico? Entiendo lo que dice Eric, no tenemos todavía una máquina tan potente como para escanearnos y como si fuera ciencia ficción nos diga de lo que adolecemos. Tiene que ver mucho con la sinceridad del paciente. ¿Sí me explico? Pero tiene que ver también con contexto, tiene que ver con la proximidad, tiene que ver con la posibilidad, tiene que ver con aquello que puede uno hacer, no sé, guardar la proporción. Vas a donde, no sé, el urólogo y te hace preguntas muy personales y si no vas acompañado, te sueltas como hilo de media. Pero si vas acompañado, mientes, o sea, por default. ¿Sí me explico? Tiene que ver con eso, exactamente, es cultural. La cultura tiene mucho que ver, pero bueno, cierro mi comentario, demos oportunidad para que Ana, Gabriela, Mario, Gabriel, Margarita, Eduardo, Diana, Lilian, todas y todos podamos aportar. Se nos recortaron mucho los minutos, pero les escuchamos con gusto. Sí, quien tenga, Gabriela, por favor. Ahora, te escuchamos, Gabriela. Me gustaría que sí buscáramos, lo que vayas a decir está bien, Gabriela. Nada más que en los minutos que nos quedan, que sí buscáramos como pensar la pregunta de Jaime, la reitero, es obligación del Estado ir más allá de una posibilidad financiera, porque claro, parte de lo que hemos estado viendo en los textos que nos comparte Jaime, en la discusión acá, tiene que ver con, o sea, está ese tema, o sea, si no hay dinero, ¿dónde queda el derecho a la salud? eh, que se descarga al Estado de esa obligación, que además es un tema que no solo afecta al derecho a la salud. O sea, esta misma pregunta se puede hacer sobre la vivienda, se puede hacer sobre el trabajo, o se puede hacer sobre prácticamente cualquier derecho dentro de los DESCA. De hecho, ha sido la salida típica
a no garantizar los DESCA o a incluso no considerar los derechos, ¿no? Es que no pueden ser derechos en la medida en la que dependan de las condiciones específicas de la economía en ese momento. Es parte de la discusión. Perdón, Gabriela, adelante, por favor. La- Yo creo que en relación con la pregunta, bueno, sí, la pregunta del doctor Jaime, sí tiene que ver con el presupuesto. Obviamente que hay un presupuesto destinado a la salud, pero también tiene que ver con la cultura de prevención, ¿no? Que como dice el doctor, vamos y decimos, es que tengo esto, ¿no? Pero ya vamos hasta que ya estamos pues mal, ¿no? No hay como una cultura de decir, y tiene relación con lo que decía el compañero Eric, ¿no? Que si vemos la definición perdón, hay una ambulancia. Si vemos la definición de salud, pues no siempre es estar enfermo, ¿no? Además, ¿quién te va a decir, no, no estás enfermo, sino estar la prevención, ¿no? Que desde niños se diga, bueno, yo como papá te voy a llevar a que te estén estudiando, bueno, no estudiando, sino haciendo estudios periódicamente de todo, de los ojos, los dientes, la nariz, todo, porque eso garantizaría un poco el no llegar hasta un estado crítico o no tener una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Una diabetes, una tensión arterial alta, una hipertensión. Entonces, yo creo que sí depende del Estado garantizar, más que o sea, una parte del derecho a la salud debería ser también la prevención y sí tiene que ver con el presupuesto. Y claro que hay presupuesto, o sea, es obvio que hay presupuesto, solo que no está destinado a eso, no está destinado a obras destructivas de la naturaleza, pero está destinado a otra cosa, no a pagarles millones a los senadores, a los diputados, a los presidentes municipales. Entonces, sí hay un presupuesto que no se está utilizando para garantizar los derechos, eso es obvio. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, eh, creo que acá algo que se está poniendo interesante, ahora te damos la palabra, Gabriel, este, es que, es que estamos viendo que, que el universo de la discusión de hoy es muy amplio y va mucho más allá de los hospitales y de la práctica médica. Por un lado, nos estamos enfrentando a una discusión filosófica sobre qué es la salud o qué es la enfermedad. Nos hemos ido acercando en las distintas participaciones. Jaime hace rato mencionó una palabra que es interesante para pensar esto, la palabra de bienestar. O sea, más allá de salud o enfermedad, bienestar, eso cómo se come, o sea, cómo podríamos determinarlo, qué es el bienestar. Y digo que es una discusión filosófica porque si nosotros atendemos a la historia de la medicina, a la historia de los diagnósticos, a la historia por ejemplo, de las teorías del contagio, pues veremos que lo que nosotros consideramos hoy como enfermo no ha sido lo que se ha considerado como enfermedad siempre. E incluso si hacemos ¿qué decir? Como un ejercicio, de investigación multicultural, pues veremos que no todos no todos los países, no todas las regiones, no todas las culturas consideran enfermo lo mismo o sano. Lo mismo, ahí por ejemplo hay un texto, no habla exactamente de la enfermedad, pero sí la toca, que se llama An Idea of Justice de Amartya Sen, donde explica cómo la justicia que plantea John Rawls en su texto es prácticamente inaplicable, por ejemplo, para las personas del Pakistán o de Bangladesh, que es de donde es originario Amartya Sen. Digo, un poco para pensar eso. Entonces tenemos una aproximación filosófica al tema de la enfermedad, tenemos la idea de que es un derecho o una serie de derechos transversales y tenemos también metido entre nuestra discusión la idea de las prácticas individuales. Y bueno, todo eso
pues conjuntarlo en estas 25 minutos que nos quedan, obviamente es imposible, pero es parte del objetivo del seminario, que vayan quedando preguntas más que respuestas. Decía Bertrand Russell que lo más importante en filosofía eran las preguntas y no las respuestas. Bueno, Gabriel, perdón, adelante, por favor. Muchas gracias, Octavio. Saludos, doctor Jaime. Gracias también por la plática. Pues yo más bien como que tengo algunos, o sea, como ideas que me han hecho surgir aquí todo este seminario que hemos tenido del derecho a la salud y la integralidad. Y pues yo como siempre no lo puedo dejar de ver también desde mi trinchera, que también es un poco el periodismo. Digo, soy abogado, pero también me he especializado mucho en periodismo y un poco la comunicación. ¿Y a qué voy? Habiendo esta transversalidad y esta integralidad de la medicina y hasta dónde son los recursos para garantizarla, porque como que tengo la noción a veces de que no solo, como dicen, no solo es el hospital, no solo son los operadores, sino también es la comunicación de lo que es la medicina, ¿no? Y también con toda esta guerra de comunicación que significa la medicina capitalista, ¿no? O sea, También. yo muchas veces pienso que debería de haber, y sí sé que existen programas de ese tipo, medicina social. Porque yo siempre pienso cuando voy más bien al médico que es muy poco social, es muy como, o se clavan muy poco también en toda la integralidad, sino que es como ya más un recetario ir al médico, ¿no? Si uno va al médico, casi es un hecho que va a salir con medicinas y tal vez no salga con una lista como de actividades de, come zanahorias diario, vas a tener que cambiar tu alimentación. Generalmente son como dadores de medicinas y yo también siento que las empresas de medicinas pues han fortalecido, los invitan a seminarios y van fortaleciendo toda esta unidad del médico como dador de medicinas, ¿no? Entonces, en sí las mismas farmacéuticas han hecho negocios de poner a sus mismos médicos que recetan sus propias medicinas como farmacias similares. No tengo nada en contra de farmacias similares, creo que es una manera en la que pues, se ha garantizado la salud en México de un modo u otro, pero sí me extraña que pues, generalmente los médicos están hechos para dar esas medicinas, ¿no? No te van a dar medicinas que no, o sea, si necesitas meteospamil porque tienes colitis, ellos te van a dar Nesajar, ¿no? Aunque tal vez está menos comprobado que tiene para lo que tú estás dado. ¿A qué va todo mi tema? Yo sí creo que el problema de la comunicación y lo que es también la salud es urgente ya tratarlo desde un modo social, porque se confunde muchas veces belleza con salud, por ejemplo. Muchos de los fármacos que consumimos ahorita, yo estaba leyendo todos los de Ozempic, ¿no? El de para la gordura, que se aprueban en Express, que aparte meten a influencers con gente que te está diciendo que el medicamento es súper bueno. Todo el tiempo también están presionando a los estados para que amplíen la manera como fast track puedes meter eso en la corriente, ¿no? De medicinas del estado. Y también, por ejemplo, pues todos estos ahorita como que también ha habido documentales del uso del opio, ¿no? De cómo, pues la verdad es que ya eran muy adictos al opio en algunas sociedades de Estados Unidos desde antes del fentanilo, ¿no? Porque daban y daban ya muchos medicamentos y los mismos usuarios ya iban con el médico para que le diera esas cosas. ¿A qué va todo esto? Yo creo que la verdad es que el Estado tiene mucha función que es regular y comunicar de todos estos peligros, que son cosas que igual y no quitan tanto recurso, pero sí podrían ayudar a que la gente pues esté un poco más alerta y también sepa de los peligros, ¿no? De todas estas cosas y de esta visión super ultra fármaco, ¿no? Y bueno, pues ese era un poco mi comentario. O sea, yo creo que hay otras maneras también de trabajar el problema y yo sí estoy casi convencido de que debe de haber mucho pago en medios de las farmacéuticas para regular algunas cuestiones comunicacionales. Creo que el Estado tiene que fortalecer también, pues que la gente sepa, ¿no? Y qué es la salud y que la salud no es la belleza y qué es estar sano y los estándares y bueno, algunas cosas más así. Eso es un poco lo que yo quería comunicar y no sé si vaya como en sintonía de lo que estaban también como hablando, pero creo que es una manera de también atajar el derecho a la salud. No, todo está en sintonía. Muchas gracias, Gabriel. Yo aprecio mucho estos seminarios porque pues cada quien está en una trinchera. Lo que es muy rico de nuestro posgrado es que pues todos estamos en trincheras bien distintas y tenemos multiformaciones y eso nos permite ir viendo la amplitud y la complejidad de los temas
que estudiamos. Creo que parte de lo que creo ha quedado muy claro en este y otros seminarios, otras sesiones del seminario, es que planteamos un tema así como que parece fácilmente determinable: derecho a la salud y cómo va el derecho a la salud en América Latina, ¿no? Que era el caso de hoy. Y bueno, al ir discutiendo, vamos viendo que hay montones de aristas y montones de cosas. Acá, Gabriel, pues tocas un montón, ¿no? Una es la de la medicina social. eh, la idea de México, o sea, la idea de la creación del IMSS y del ISSSTE, al menos así se pensó como medicina social, ¿no? O sea, medicina que, que pretendía abarcar a un gran número de personas, a un gran número de ciudadanos, y que pretendía, entre otras cosas, evitar la adicción a los medicamentos, que pretendía promover una salud integral a largo plazo, qué sé yo. Muchas cosas que no se han visto, que no se han visto realizadas por montones de problemas, entre ellos el problema financiero. Y por otro lado, también el problema de que hablábamos la vez pasada en la sesión en la que fue anfitrión Mario Santiago, en la que el derecho a la salud está completamente pegado al derecho al trabajo. Bueno, y ni siquiera al derecho al trabajo. O sea, en México, no tener trabajo es, o sea, oficial, pues, estar en una empresa o en una institución implica prácticamente de inmediato no tener acceso a la salud. Si por salud entendemos servicios hospitalarios complejos, ¿no? Claro que el doctor Simi o otro tipo de servicios puede aliviar ciertos problemas del acceso a la salud, pero definitivamente no podríamos pensar. Yo tampoco no es que sea un comercial contra el doctor Simi, ni a favor del doctor Simi, sino que o sea, la propia presencia del doctor Simi nos indica que hay un problema en el derecho a la salud, que por cierto no es solamente en México. Bueno, leo el comentario de Mario Santiago, que nos dice que no tiene micrófono, y después le damos la palabra a Ana. Sé, Eric, que tienes la palabra levantada, pero quisiera darle la voz a la mayor cantidad de personas, y espero que también alcancemos a escucharte. Dice Mario acá: no tengo, bueno, que no tiene micrófono. El Comité DESCA de Naciones Unidas se ha pronunciado para decir que los estados deben redirigir su presupuesto para destinarlo a cubrir gastos de derechos sociales. Por ejemplo, gastar menos en compra de armas para el ejército, países africanos y asiáticos. Bueno, supongo que es el ejemplo, ¿no? En el caso de Canadá, dijo que al ser un país casi sin déficit presupuestario y con una economía creciente, debería gastar más en temas de acceso a la salud. Por otra parte, el comité también ha dicho que hay un piso mínimo que debe mantener para no considerar que viola derechos DESCA, además de cumplir con el principio de no regresividad de los derechos y de la razonabilidad como criterio para determinar el cumplimiento. Claro, ahí el tema financiero pues nos da para todo esto que dice Mario y más. Porque algo de lo que yo estaba pensando, decía hace rato Gabriela, bueno, los sueldos de los senadores, de los funcionarios públicos, gastar en obras que destruyen la naturaleza. Claro, pero a lo mejor puede ser más simple. Es el ideario socialdemócrata, socialista clásico: tax the rich, cóbrale a los ricos. O sea, vamos, o sea, podríamos ponernos a hacer un megasistema de austeridad para meter todo al gasto en salud, pero pues cuando tienes en países como el nuestro a personas que están en el espectro de las personas más ricas del mundo y que evaden impuestos de forma impune, pues también uno podría pensar que parte del problema es eso. Eh, Digo, creo que no hemos respondido, por cierto, la pregunta de Jaime, de si la obligación del Estado va más allá de sus posibilidades financieras. este,
Yo en principio creería que sí, porque si no, entonces no es un derecho. Y lo creería también basándome un poco en aquel libro famoso se me va a olvidar el nombre de los autores, pero El costo de los derechos, donde demostraban sus autores, ahorita me recuerdan sus nombres, estoy seguro que ustedes ya Stephen Holmes, ¿no? Que, que es un mito pensar que solo los DESCA están dentro del terreno de los derechos que requieren un aparato financiero eficaz. Los derechos civiles, los derechos políticos, dice Holmes y el otro autor que ahora no recuerdo, en este libro, pues igual le cuestan al Estado un montón y bueno, hay que, pensaría yo, con la pregunta de Jaime, que si vamos a hablar de cuestión de que el momento en el que decimos, no, pues el Estado si no tiene dinero no puede garantizar derechos, antes de que pudiéramos decir eso, tendríamos que preguntarnos si el sistema fiscal de un Estado, que asusten, gracias Mario, que el sistema fiscal de un Estado es eficaz. Mientras tengas un Ricardo Salinas Pliego, creería que lo último que podríamos decir es no, pues si el Estado no tiene, pues no hay dinero, no se puede, no se puede hacer nada. Es un poco lo que le podríamos responder a la presidenta cuando dice que no hay dinero para regresar al sistema, cuando le dice a la coordinadora nacional que no hay dinero para regresar al sistema de jubilaciones, pues una de las primeras cosas que le podríamos decir es, bueno, no hay dinero porque no le cobras a este hombre que debe el oro y el moro, diría mi abuelita. Perdón, mi extensión. Ana, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Los saludo con gusto, doctor Jaime. Muchas gracias por todo lo que nos comentó y nos compartió. Mi comentario va justo a abordar otra cuestión, que es, yo sí considero que va más allá del financiamiento, porque también está el tema de la gestión y la administración, justamente del recurso. Yo estuve viviendo en Comalcalco, Tabasco, y mi esposo trabajaba en el hospital de Pemex de ese lugar y bueno, en la parte de análisis clínicos. Entonces, bueno, luego me platicaba justo que había pues falta de reactivos o falta de material necesario para poder realizar los análisis, y pues evidentemente a la gente que era derechohabiente pues no se le podían practicar, ¿no? Les pedían que los hicieran de manera particular por fuera, y pues hay gente que pues no tiene esas posibilidades. Pero él me decía, es que ya hicimos el papeleo, ya solicitamos el reactivo desde hace 3 meses, y es como un montón también de burocracia que evita que pues las cosas también fluyan, ¿no? Y bueno, yo me imagino que también por ahí hay cuestiones también relacionadas con la corrupción. Entonces también es como por ahí ese comentario, ¿no? Y de hecho no tiene mucho tiempo que en otra parte de Tabasco que se llama Mascupana, salió las noticias justo que había un bebé en UCIN, al no tener un casco cefálico para la oxigenación, le improvisaron con una botella de plástico, digamos, en esas aras de solucionar y poder, ¿no? Darle al bebé esta concentración de oxígeno que necesitaba, pero viene a recaer en lo mismo, aunque pues es la falta de insumos que se tienen, ¿no? Y obviamente lo que comentaba el doctor Jaime de los medicamentos, pero creo que pues también hay otras cuestiones que van a influir y que van a converger para poder garantizar el derecho a la salud, que va más allá como de solamente la parte de los medicamentos, ¿no? Sino como otros insumos que también pues contribuyen a que este derecho a la salud pueda ser pues totalmente integral, ¿no? O complementario. Entonces, bueno, nada más era mi comentario muy breve por ese lado, por la experiencia cercana que tuve con el hospital de Pemex de Comalcalco. Sí, muchas gracias, Ana. No, eso, por supuesto, el tema de la gestión también, por eso me parece muy importante la pregunta de Jaime. Antes de que pudiéramos, o sea, porque bueno, a lo mejor una tentación podría ser, sobre todo desde ese universo que Gabriel Soto decía hace rato, del universo capitalista de la medicina, pues a lo mejor, claro, o sea, si vemos la medicina como una mercancía, por supuesto que o la salud, peor aún, como una mercancía, por supuesto que una de las respuestas
casi inmediatas a las que podemos estar tentados, pues si no hay dinero, no hay dinero y ya está, ¿no? Pero sí creería, con lo que dices, Ana, que antes de que pudiéramos responder eso, antes de que pudiéramos responder en ese sentido, tendríamos que, bueno, lo de los impuestos que decíamos hace rato, la distribución del presupuesto, y lo que dice Ana, pues es básicamente la fiscalización de esos recursos. ¿Se están usando bien? ¿No se están usando bien? ¿A dónde fueron? Este... eh, Pregunta clásica en nuestro país, ¿le llega más a la Ciudad de México que a los demás estados? ¿Sí o no? ¿Por qué? Todo eso está, o sea, son un montón de problemas que tendríamos que resolver antes de declarar que pues, el Estado no tiene capacidad financiera y pues ya, ni modo, a lo mejor no tiene capacidad financiera hoy, puede ser, puede ser una realidad inobjetable, pero eso no quiere decir que como hoy no tuvo capacidad financiera, no esté obligado a generar esa capacidad financiera a través de mecanismos de fiscalización, de cobro, qué sé yo. Bueno, Lilian, por favor. Erika, ahora te doy la palabra, discúlpame. Hola, buenas tardes a todas y todos. Perdón que no tengo mi cámara encendida, lo que pasa es que vengo manejando y me orillé un momento. En respuesta a la pregunta que hace el doctor Jaime, yo también creo que sí, la obligación del Estado va más allá de pues lo que se pueda decir respecto al financiamiento, porque no sé, pienso ahora que del texto que nos compartió, ahí me llamaba mucho la atención cómo hablaba que el derecho a la salud al final también está conformado o integrado por la satisfacción de otros muchos derechos, ¿no? Entonces, pensaba en esta pregunta y yo creo que sí, por supuesto que va más allá del financiamiento que tenga en ese momento disponible, pero además creo que o sea, si lo vemos así como lo propone el texto, creo que no se trata solamente de mirar como, digamos, la cantidad de los recursos que están destinados eh, a las instituciones de salud, o sea, para la atención o la asistencia a las personas que acuden, por esto que decíamos, de que generalmente se acude cuando uno se siente mal y va para que le den medicamentos, sino que también podríamos mirar qué se está haciendo con los recursos que se destinan a estos otros derechos o estas otras acciones que tienen que ver con la satisfacción de otros derechos que al final están vinculados con el derecho a la salud, como es, ya mencionaban algunos, el trabajo. A mí me llamaba mucho la atención que el texto mencionaba también el derecho a la vivienda, la educación misma, la alimentación. Entonces, creo que no puede el Estado solamente referir que no cuenta quizá con los recursos suficientes para destinar específicamente a las instituciones de salud, sin antes no también verificar cómo se están destinando y cómo se están ejerciendo los recursos que se destinan a otras áreas que también están vinculadas con lo que se entiende como nivel de salud, ¿no? Que también está compuesto por otras cosas. Y sobre lo que usted mencionaba, doctor, que también lo pensaba ahora por razón de mi trabajo, en cuanto a la fiscalización, o sea, ¿qué se está haciendo con estos recursos? También creo que el problema está en que la fiscalización, desde mi perspectiva, pareciera que se está haciendo solamente desde un punto de vista individual y no estructural. ¿A qué me refiero? A que fiscalizan y señalan personas individuales, servidores públicos en concreto, a quienes se les fincan este tipo de indemnizaciones por daño patrimonial o por indebido ejercicio de recursos destinados a diferentes áreas, pero en este caso de la salud. Y son, al final son cantidades que me parece que son increíbles que pueda solamente atribuirse en lo individual a una persona o a un número determinado de personas que en su momento tuvieron que ver con el ejercicio de estos recursos, ¿no? Y son recursos que por esta misma razón, pues nunca se recuperan. O sea, no logran recuperarse porque están atribuidos solamente a unas personas en concreto y se deja de mirar pues todas las áreas, todas las acciones, los propios mecanismos que llevaron a que esos recursos
no estén materializados en pues la atención al derecho a la salud. Entonces, bueno, recapitulando un poco, yo creo que sí, la obligación del Estado respecto al derecho a la salud va más allá del financiamiento que pueda decir que tiene en su momento. Y creo que hay que ver también qué se está haciendo con los recursos que se destinan a estas otras acciones vinculadas con otros derechos que también están relacionados con el derecho a la salud. Y también en el tema de la fiscalización de los recursos, ver también la parte estructural y no solamente lo individual respecto de su ejercicio. Gracias. No, gracias a ti, Lilian. Claro que sí, es un problema estructural. No, olvidar o perder de vista que es un problema estructural nos llevaría por supuesto, nos lleva a un mal diagnóstico de la problemática. Perdón que ya no comente más, pero tenemos ya pocos minutos y estaba Eric con la palabra con el turno de la palabra. No sé si alguien más quiere hablar y me gustaría pues también escuchar a Jaime en un cierre. Si no hay, Eric, por favor, y si alguien más tiene algo que comentar, pues bueno, o levanta la mano, nos comenta ahí en el chat, también puede ser. Muchas gracias. Yo solo quiero puntualizar algo del comentario del doctor Gabriel Soto, ¿no? Esta cuestión de que la medicina asistencial es muy cara. Los medicamentos son caros, los procedimientos médicos son caros, ¿sí? Se invierte poco en el tema preventivo y promocional de la salud. Uno lo observa cuando va a una institución, el área de prevención es un cuartito pequeño que ni siquiera es controlado por un médico, sino es controlado ya sea por enfermeras o asistentes de enfermería, y evidentemente ahí se ve una tendencia importante. Yo recomiendo la lectura de una postura que se está manejando actualmente en Latinoamérica. Es una postura crítica, el pensamiento crítico latinoamericano en salud, que habla de esta decolonización del pensamiento mercantilista de la medicina, del tema sanitario, y hablan de generar una soberanía sanitaria en cada país que permita hacer políticas públicas que sean orientadas y que estén vinculadas con el territorio y la nación, lo cual evidentemente generaría una disminución en los costos, porque actualmente la medicina que se plantea es una medicina que está vinculada con esta globalización y evidentemente trae un proceso colonizador de lo que es la salud y cómo se debe vivir sanamente, incluso acciones que son preventivas como la actividad física. Ahora se ve ser sano es ir al gimnasio, ir a comprar una membresía en un gimnasio y estar una hora, ¿sí? Comprar alimentos orgánicos, todo está mercantilizado. La salud preventiva también se mercantiliza. Entonces, se debe generar una vinculación con el tema multicultural importante de nuestro país. Existe una cosmovisión tradicional en nuestro país muy rica en esta integración con el territorio que disminuiría mucho los costos. Se propuso en un tiempo estos servicios de salud multiculturales que desafortunadamente la llegada del nuevo gobierno, a pesar de la promoción de la soberanía en la farmacia, en esta megafarmacia, no promovieron el acceso a estos hospitales multiculturales que evidentemente tenían una importante trascendencia en regiones en donde la salud científica no era posible. Entonces, con eso quería yo concluir mi comentario. Hay otras opciones de gasto público y de políticas públicas que estén más enfocadas al territorio. Y muchísimas gracias, Eric. Bueno, pues yo estoy contentísimo con estas sesiones. Creo que hemos ido encontrando como cierto ritmo para construir pues discusiones, casi que de lo que sale hoy, casi que podríamos sacar un dossier. Si nos pusiéramos a hacer un grupo de trabajo, digo,
tal vez no tengamos esas posibilidades en el corto plazo, pero bueno, yo estoy muy contento. Jaime, no sé si quieras tú comentar algo para cerrar. Como ves, tu sesión ha tenido una muy buena recepción. Creo que ha sido una de las más activas en términos de que hablemos la mayor parte de los asistentes. Muchísimas gracias, Octavio, por supuesto, para todas, para todos, Gabriela, Ana, Margarita, Lilian, Gabriel, Mario, Eduardo, Diana, Eric, Octavio, todas, todos. Sí, sin duda el tema, como dices, nos daría para muchísimo. Hay bastante literatura, hay muchos criterios que pueden ser eh, novedosos, hay muchas aproximaciones a las cuales debemos acercarnos para entender un poco más esto. Brevemente, con relación a lo que fueron diciendo, coincido con el colega Mario Santiago, hay que cambiar la directriz de los recursos. Creo que el caso Pabellón 13, resuelto por la Corte Mexicana, pues da buena cuenta de ello, es decir, recursos públicos que ya se tenían destinados para la creación y ampliación de este espacio de atención a personas con VIH, que por un cambio en la administración decidieron que no se hiciera esa ampliación, pues denle una pintadita por aquí y por allá, pero no se amplíe por vía de amparo, por vía de intervención de la Corte Mexicana, se determina que evidentemente del recurso que había sido destinado tiene que ejercerse, ejecutarse sí o sí. Hay que hacer las economías necesarias para que ello pueda suceder. Dicen que nadie está obligado a lo imposible, pero al ser una obligación del Estado, insisto, tienen que hacerse la utilización al máximo de los recursos disponibles. Ello puede implicar una y mil situaciones. Nos dice Lilian qué es lo que sucede cuando se fiscaliza el ejercicio de estos recursos. Aquí hay una paradoja. El mismo que autoriza el presupuesto es el mismo que fiscaliza. De entrada ahí tenemos una llamada de atención que debemos de ser muy puntillosos y verificar qué es lo que sucede. Si la fiscalización de los recursos públicos se está ejerciendo con una potestad, una facultad del Poder Legislativo, luego entonces que no se utilice como un instrumento de control político, porque para eso tenemos algunos otros medios y no tergiversar. El hecho de que esté demostrado que el Estado tiene una incapacidad, perdonen la expresión, para hacer su función, lo vemos no solo en materia de salud, decía Gabriel, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando veo cada semana que abren un consultorio del doctor Simi? Significa que hay dos cosas. Primero, una necesidad de atender pacientes y segundo, una incapacidad del Estado para contratar más profesionales de la salud, para tener más espacios adecuados. No sé, sin que entremos en debate, lo que dice Eric es muy, muy cierto. Hay una persona que cuando tú llegas a una institución te mide, te pesa, te pregunta cómo has estado, cómo te ha ido y decide si pasas o no a ver al médico. Y en la inmensa mayoría, no es que vayas directamente con un médico especialista, que por supuesto es lo que nos cuesta más al común denominador. No es lo mismo, perdón, ir con un médico general a ir con un profesional de la salud que es médico, neonatólogo, que es especialista en operación de el cerebro de los recién nacidos o genetista para que este cromosoma adicional del que nos hablaba Eric pueda ser tratado. Por supuesto que a esta persona, mujer o hombre, le tocó más trabajo, más estudio, profesionalizarse, dejó de asistir a mil y un encuentros que el común denominador fue para especializarse. ¿El trabajo que realiza debe ser bien remunerado? Sí. La persona que creó la patente de un medicamento tiene el derecho a que se vea producto de su esfuerzo. Sí, las patentes tienen una fecha de caducidad. Después son como las canciones populares y todos las podemos grabar en la versión que se nos ocurra. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Hay que darle crédito también a los profesionales
que se dedican a investigar, a analizar, a descubrir, a dilucidar por qué nos enfermamos de tal o cual situación y cómo tratarlo. Lo ideal es que fuera para todos, sin duda que es lo ideal. Que haya más clínicas del doctor Simi significan, entre otras cosas, que hay más pobreza. No quiero decir que los pobres son los que seamos los que vayamos a la clínica, pero es lo que tenemos más a la mano. A lo mejor ir a la farmacia de la esquina nos lleva 5 minutos y cuánto tiempo en promedio nos toca una consulta de seguimiento entre la primera vez que nos ve el médico general y nos dice, véngase dentro de 6 o dentro de 8 meses. Señor, garantícemelos de vida y le prometo que estoy aquí en 8 meses. Las enfermedades evolucionan, en la mañana nos dijo, Eric, ¿no? Tenemos una presión perfecta y para mediodía nos cambió, o después de desayunar, o antes de desayunar, o después de comer, o después de... ¿Sí me explico? Uno requiere atención inmediata y lo que hace es acude a lo que tiene más cerca. Prueba de que el Estado falla es que escuchemos que hay servicio de transporte colectivo, mal llamado transporte público, que es otra obligación del Estado que no puede realizar. Y por eso tenemos colectivos en el que nos subimos 40 personas cuando el manual dice que la capacidad de dichos vehículos es de 11 o de 12 en un extremo, pero la necesidad de trasladarnos nos obliga a tomar ese tipo de servicio con las consecuencias que ello pueda llevar. Prueba de que el Estado tiene una incapacidad es que no solo haya instituciones públicas de educación como la nuestra, como la UNAM, sino que haya también instituciones privadas como el TEC de Monterrey, como la Ibero, como la UP, como cualquier otra. Es decir, el Estado está obligado a prestar ese servicio, pero al no poder, lo que hace es lo cesiona, le permite a particulares que hagan sus veces. Por eso, para efectos de amparo, son autoridades, porque están haciendo algo que le compete exclusivamente al Estado, pero que no puede y lo traslada. Esto nos llevaría a otras más sesiones. Estoy muy emocionado. Qué gusto que me hayas invitado, Octavio, que hayamos podido coincidir. Perdóname por los retrasos de pronto entre confirmar el tema, entre mandar los materiales. Es una vorágine, como todos lo advertirán, estamos en un circo de muchas pistas y tratamos de darle la atención a todos y a todos, que espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. No, al contrario, Jaime, muchas gracias a ti. Insisto, estoy muy contento de esto y les agradezco a todas y a todos porque yo sé que mañana tenemos otra reunión, otro seminario largo y que están con sus avances y con el nervio que implica presentarlos y discutirlos. Entonces, agradezco doblemente el esfuerzo. Creo que han sido reuniones eh, muy provechosas. Y bueno, pues iremos viendo hacia el final del semestre, el próximo semestre. Todavía tenemos una sesión más. Se las recuerdo. No sé si voy a tener aquí el calendario, pero el doctor Mario Alfredo Hernández, la próxima sesión es el 3 de julio, si mal no recuerdo. Ahora, denme un momento y se los confirmo. Eh, sí, el próximo 3 de julio tenemos la siguiente sesión con el doctor Mario Alfredo Hernández para ir cerrando el semestre y bueno, retomaremos el seminario para el siguiente semestre ya en agosto. En el caso de la sesión del doctor Mario Alfredo va a ser sobre espacio público, metiéndonos como a la cuestión de derechos culturales. Les mandaremos preguntas y textos oportunamente. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos y nos vemos mañana y nos seguimos viendo por aquí también. Un gusto, que Muy descanse. bonita noche. Hasta luego. Hasta luego.